Para mí es un gusto el día de hoy darles la bienvenida a los licenciados en Psicología, la licenciada Maritza Grijalva y el licenciado Jorge Iván Suárez, quienes amablemente por parte del DIF municipal nos permiten justamente darnos ese tiempo para el día de hoy estar con todos ustedes. Vamos a darle comienzo justamente a la plática que van a impartir ellos, que es depresión de los adolescentes como secuela del COVID-19. Entonces, pues damos un aplauso a la licenciada. Hola chicos, buenos días. Bueno, pues como ya comentó la maestra, hoy vamos a hablar acerca de la depresión como una secuela del COVID-19. Ok, por favor. Los principales temas que hoy vamos a abordar son adolescencia, el COVID y la depresión como tal, ¿vale? En el tema de la adolescencia. Para ustedes, ¿qué es adolescencia? Si alguien nos puede apoyar, chicos. Es como la etapa de maduración de la vida, o sea, donde tenemos ese cambio emocional y mental, o sea, ya maduramos tanto mentalmente, ¿cómo se puede decir? O sea, todo nuestro organismo cambia y madura. Ok. Es una etapa de procesos de maduración, no como tal madurar, porque supongo yo que eso se va aprendiendo toda la vida, nunca terminamos de madurar, pero son procesos de cambios entre la niñez y la adultez. Entonces, eso para mí es. Ok, muchas gracias, chicos. Sí, efectivamente. La adolescencia es esta etapa en la que dejamos de ser niños para volvernos adultos. Muchas de las veces esta transición no es tan fácil para cada uno de nosotros. Tenemos cambios emocionales, en el caso de las chicas cambios hormonales. Entonces estas situaciones que tenemos que abordar en el periodo de la adolescencia son un poco complicadas y a veces nos cuesta esta parte de comunicarnos con la otra persona o expresar de manera adecuada o asertiva nuestras emociones. No es tan fácil. A lo mejor decirle a mi compañero de al lado o incluso a mis papás, decirle, oye, ¿sabes qué? Me siento triste, me siento enojado o no sé qué hacer con esa situación, porque a lo mejor nos da pena, porque sentimos que nosotros podemos hacer todo en ese momento, que no necesitamos una ayuda para, no sé, para que nos marquen, digamos, el camino. Llegamos a una etapa en la que creemos que todo lo sabemos y todo lo podemos nosotros solos. O el hecho de que si yo pido ayuda es sinónimo de debilidad, ¿no? El hecho de no estoy pudiendo con esta situación que me están marcando, y a lo mejor hay cosas que para nosotros son muy complicadas o son muy difíciles y a lo mejor para la otra persona no lo fue así, ¿no? Y a lo mejor también la manera en que la otra persona nos escucha o nos da su punto de vista no es la más adecuada. Muchas de las veces a lo mejor nos acercamos a alguien a decirle, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, y la otra persona dice, ay, pero es que sí es bien difícil, no sé por qué te estás ahogando en un vaso de agua, ¿no? Y es como de, entonces, ¿para qué te pedí ayuda, no? Mejor me hubiera quedado callada. Entonces, esta situación de la adolescencia es complicada y necesitamos encontrar las redes de apoyo necesarias para poder comunicarnos de manera asertiva y tener ese apoyo que necesitamos, porque muchas de las veces no podemos solos. Por más que nos creamos Superman o la Mujer Maravilla en algún momento, no podemos solos. Sí, bueno, pues precisamente como mencionaba mi compañera y como mencionaron aquí algunos compañeros, la adolescencia es esta etapa de maduración. El cerebro humano está constituido de tal forma que va evolucionando, porque es como una computadora, se va adaptando, se va actualizando. Tu forma de pensar no va a ser la misma cuando eras niño a cuando eres ya un adolescente, porque el ser humano es un ser social. ¿Qué se refiere que el ser humano es un ser social? Pues que precisamente necesita convivir, necesita interactuar en un entorno de sociedad, necesita contactar con otras personas, pues para poder encontrarse a sí mismo. Precisamente la adolescencia es esta etapa del ser humano, de la búsqueda de la identidad. El ser humano siempre busca pertenecer a un grupo. ¿A qué se refiere esto? Pues que el ser humano inconscientemente o conscientemente busca la aceptación de los demás. No significa que no tengamos autoestima, simple y sencillamente el ser humano de algún modo busca integrarse a un grupo, ¿no? Busca tener amigos, pareja, ¿sí? El ser humano es un ser que necesita
o de algún modo busca esta necesidad de, no de afecto, pero esta necesidad de conectar o comunicarse con otras personas. Precisamente como dice aquí, la adolescencia se da entre los 10 a los 19 años. Por ejemplo, ustedes son adolescentes ahorita y estarán pasando por un proceso de cambio mental. No es algo malo, es algo muy normal. Muchas veces van personas, adultos principalmente, que van al psicólogo y dicen: necesito ayuda porque mi hijo está entrando a la adolescencia. Y lo ven como si fuera un problema, y pues la verdad es que no. Incluso hacen muchos chistes de esto en las caricaturas, ¿no? Padre de Familia, Los Simpsons. Ay, mi hijo está entrando en la adolescencia, ¿qué voy a hacer? Lo ven como si fuera una amenaza, pero realmente es algo muy normal. Es un proceso de cambio que a absolutamente todos les da y a todos les va a dar. Y los que ya son adultos también pasaron por este proceso. Porque muchas veces a los adultos se les olvida que pasaron precisamente por esta etapa, ¿no? Pero es bueno a veces recordarles y que ustedes tengan la manera de tener una comunicación asertiva con sus papás, con maestros, con las personas que están cerca suyo, que son adultos, para recordarles esta parte de que al final del día ellos también pasaron por esta etapa, ellos también se toparon con muros, se toparon con esta situación de no tener redes de apoyo, y que pues al final del día ustedes tienen que tener un soporte, el hecho de que ellos los entiendan, que los escuchen. Escuchar sin juzgar a veces es muy complicado, pero se puede aprender. Y en la pauta, tiene que existir la pauta en alguna de las dos partes, ya sea en el adulto o en el de ustedes. Sería lo más recomendable que fuera en el adulto, ¿verdad? Pero muchas veces no es así. Entonces, a veces ustedes como adolescentes tienen que tomar esta pauta, el hecho de comunicarse asertivamente sus emociones y lo que quieren, o de qué punto a qué punto quieren llegar. ¿Vale? Bueno, el COVID-19. ¿Quién me quiere decir qué es el COVID-19? A ver, compañera de Cabecita Rosa. ¿Yo? Pues el COVID es una enfermedad, es causada por un virus, no sé. Y es una enfermedad que se puede estar, ¿cómo se llama?, transmitiendo en un conjunto, no sé. Ya. Ok, gracias. Ok, sí. El COVID-19 pues, es una enfermedad de transmisión aérea. Como todos sabemos, pues esto nos afectó hace 2 años en el hecho de pues, un confinamiento, el hecho de que por eso ahorita traemos un cubrebocas. No podemos hacer nuestras actividades como las teníamos, digamos, acostumbradas. No nos podemos reunir a lo mejor con mucha gente, por el hecho de no poder estar con alguien sin el cubrebocas. Esta situación pues nos cambió nuestro modo de vida, nos cambió nuestras actividades cotidianas, nos cambió incluso nuestra forma de pensar, ¿no? Porque al final del día esta situación de no tener contacto social, no poder hacer nuestras actividades y etcétera, pues de una u otra manera repercute en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en el cómo nos desenvolvemos. Al final, ahorita que ustedes ya regresaron otra vez a la escuela, pues no es lo mismo que antes, ¿no? A lo mejor en estos 2 años también se acostumbraron a estar en línea, a lo mejor no ver a tantas personas. El hecho de volver a la escuela es como un nuevo inicio, como si fueran entrando otra vez a la escuela. A lo mejor sí ya conocían a sus compañeros, pero es otra vez, digamos, empezar desde cero con otras normas. Sí, precisamente es comenzar desde cero, es un nuevo inicio. Yo recuerdo hace algunos ayeres, yo iba a la escuela con cubrebocas, antes de la pandemia, como por 2016, 2017. Yo iba a la escuela y me enfermaba de algo, ya sea gripe o cualquier virus, y yo iba con cubrebocas pues para evitar contagiar a mis compañeros. Y recuerdo ir con cubrebocas y todos me decían: ¿y ahora por qué no es eso? O sea, me veían extraño por llevar cubrebocas. Y ahora vemos a alguien extraño cuando no lleva cubrebocas, porque es algo que se ha vuelto el día a día, ¿sí? El COVID marcó un antes y un después. Ahora ya estamos en una nueva etapa en donde usar el cubrebocas es la normalidad. Y de hecho ya incluso algunos lugares tal vez no te multen, pero sí te pueden llamar la atención por no llevar cubrebocas, ¿sí? Cuando el coronavirus, la pandemia, vino a cambiar muchas cosas, principalmente pues la manera de adaptación. Ahora tenemos que tener termómetros en las entradas de alguna institución, tenemos que tener gel antibacterial disponible todo el tiempo, ¿sí?
Y eso antes no se hacía. Es algo que es diferente a como era antes y la gente puede que le haya costado adaptarse, pero normalmente es eso. Marcó como que un nuevo inicio, una nueva era, por decirlo de alguna manera, en la que pues nos toca adaptarnos pues para poder vivir normalmente como una sociedad. Ahora, la depresión. ¿Quién me puede decir qué es la depresión? ¿Nadie? La de la chamarrita rosa de ella. La depresión es una etapa. Ok, ¿alguien más, chicos? Es una enfermedad, es un trastorno, o bueno, es una enfermedad mental. Bueno, es una enfermedad mental que te encierras como en tu propio mundo y sientes que te avanzas más hacia abajo. No sé, la verdad, un trastorno mental. Ok, gracias, chicos. La depresión es sí una enfermedad. El hecho de, en términos simples, el hecho de estar triste por un tiempo largo. No es nada más como que hoy me siento triste y tengo depresión. No. Tienes que cumplir con ciertos síntomas para que se te pueda diagnosticar una depresión. En el que a lo mejor la depresión nos lleva a no querer hacer nuestras actividades, a no querer a lo mejor lo que nos gustaba. Si a mí me gustaba a lo mejor practicar algún deporte, ya no me dan ganas de practicar ese deporte, ya no me dan ganas de estar con mis amigos, con mi familia. Esta situación de una tristeza profunda en la que nos impide hacer nuestras actividades como tal. Ok, es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades y por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. El hecho de a lo mejor tomar un simple baño, el hecho de comer, el hecho de dormir, es complicado. Muchas de las personas dejan de comer o comen de más, o dejan de dormir o duermen de más, entonces hay que tener cuidado con esta situación. Lamentablemente por esta situación de la pandemia, la depresión ha incrementado, precisamente por lo que les veníamos comentando. El hecho de que ya no tengamos contacto con las otras personas, amigos, familiares o las pérdidas que se han tenido por dicha enfermedad, ha sido complicado a lo mejor de una u otra manera superarlo. Sí, precisamente como aquí se menciona, tiene que ser constante de al menos 2 semanas, como mencionaba mi compañera, y más adelante vamos a ver precisamente los síntomas. Por ejemplo, un síntoma es la falta de apetito, que la gente ya no tiene hambre o come muy poco. Si hoy llegas a tu casa y no tienes hambre, no significa que tengas depresión, porque apenas fue cosa de un día. Tiene que ser constancia de 2 semanas, y precisamente como veníamos mencionando al principio, la adolescencia, y en general en todas las etapas, pero específicamente la adolescencia es esta búsqueda de identidad. La adolescencia es este proceso de la mente de ir evolucionando. Y si en pandemia vivimos recluidos, sufrimos pérdidas familiares o sufrimos alguna pérdida en algún negocio, pues obviamente esto va a afectar el cómo se desarrolla la mente del adolescente. Y pues precisamente la depresión tiene varios síntomas, pero la pérdida de interés o pérdida de satisfacción podría venir siendo una de las principales consecuencias de esto. Bueno, aquí vienen los síntomas, que es estado de ánimo deprimido o irritable, sobre todo en la edad de la adolescencia. Se puede manifestar en el hecho de que estén tristes, que estén recluidos a lo mejor en su cuarto o no quieran tener esta interacción, o que estén muy irritables, muy enojados, y ustedes no saben ni siquiera por qué. Simplemente están enojados. Simplemente a lo mejor alguien se acerca a ustedes y les dice, hola, ¿cómo estás? No me hables, no me toques, ¿no? O sea, están muy irritables. La disminución del interés o el placer por actividades que antes disfrutaban, una actividad deportiva, a lo mejor si tocaban guitarra, si tocaban el piano, si jugaban fútbol, esas actividades ya no les satisfacen. La pérdida del peso o el aumento, el hecho de que ya no tengan apetito o que tengan apetito de más. Como decía mi compañero, no es de que a lo mejor hoy no me dio tiempo de comer o no me dio hambre porque estaba ocupada en otras cuestiones, sino que tienen que ser las 2 semanas seguidas en el hecho de que ustedes no quieran comer o estén comiendo de más.
Problemas de sueño, el hecho del insomnio, que no puedan conciliar el sueño, por más que tengan mucho cansancio, no pueden conciliar el sueño. O el hecho de de sentirse muy cansados y dormir la mayor parte del día. O sea, si a lo mejor llegaron de la escuela y se duermen en la tarde y aparte duermen en la noche sin ningún problema, ahí hay un poquito rojo. La pérdida de energía, se sienten muy agotados a pesar de que no hayan hecho gran actividad física. Y sentimiento de inutilidad, el hecho de que a lo mejor no se sientan capaces de hacer a lo mejor actividades que en algún momento ustedes sabían que eran buenos y ahorita dicen, no, ya no puedo, me siento inútil, no llego a lo que a lo mejor quiero llegar. Y a lo mejor las otras personas les dicen, no, sí puedes, sí eres bien bueno y esta situación, pero para ustedes no están cumpliendo con esa expectativa. La dificultad para concentrarse, la toma de decisiones, el hecho de que a lo mejor en la escuela no puedan concentrarse en la clase o no puedan concentrarse en siquiera una plática que tengan con amigos o familia, que a lo mejor les estén contando algo y ustedes estén pensando en otra cosa. Agitación o retraso psicomotor, el hecho de que a lo mejor si ustedes eran muy activos y de repente sucede lo contrario, o ustedes eran, pues digamos, despiertos, el hecho de que voy acá, hago esto, hago el otro, y de un momento a otro pues dejaron de hacerlo. Y pensamientos de muerte recurrentes, el hecho de que sientan que su única salida sea, pues ya no estar en este mundo, ¿no? Como tal, la muerte. Igualmente, tampoco es una ley el tener todos estos síntomas, es decir, no es necesariamente tener absolutamente todos para que se diagnostique depresión. Puedes tener unos y otros no. Por ejemplo, puede que tengas insomnio, puede que tengas falta de apetito, puede que tengas dificultad para concentrarte, pero a lo mejor no tienes pensamientos de muerte, a lo mejor no tienes sensaciones de inutilidad, ¿sí? Puede que tengas algunas y puede que algunas otras no. E igualmente todas tienen que ser constantes de 2 semanas, como mencionábamos. Si hoy no puedes dormir, si hoy no tienes hambre, a lo mejor hoy viste una película y no pudiste concentrarte, pues es cosa de un día, no significa que sea depresión. Para diagnosticar como tal una depresión se necesita tener, de todos los síntomas que les presentamos, al menos 5 para que se pueda diagnosticar como tal una depresión. Si tienen 2 o 3 es como un poquito rojo, a los que hay que prestar atención para que la enfermedad, para que esta situación de tristeza no siga aumentando y se vuelva una depresión clínica como tal. Ok, secuelas por COVID. Al final del día el COVID nos ha dejado varias secuelas, tanto físicas y como mentales. Muchas de las veces el hecho de prestar a lo mejor atención a las secuelas físicas es un poco complicado porque no se le da, digamos, la importancia a la salud física como tal. El hecho de que a lo mejor antes del COVID, si alguien se sentía enfermo, tenía una gripita o esta situación, dicen, pues me tomo un paracetamol porque me siento mal y así se me quita. Pero no nos damos a la tarea de decir, bueno, voy al doctor para que me cheque y para que me diga qué tengo en verdad. Ahorita a lo mejor con el COVID, el hecho de que ha tenido repercusiones en el que se han muerto las personas como tal, pues sí ya le damos a lo mejor un poquito más de importancia si tengo fiebre, si me duele la garganta o esta situación. Ahora sí, con la salud física es complicado, con la salud mental aún lo es más. Porque la salud mental no es que me duele la garganta o no es que me duele la cabeza. No es algo físico que yo pueda decir, sí me siento mal y me duele aquí. La salud mental no es así. Simplemente a lo mejor me siento triste, no puedo hacer mis cosas y las demás personas a lo mejor a veces no lo entienden, ¿no? El hecho de que a lo mejor en este momento no quiero hacer nada y para la otra persona es como de, ya estás de flojo otra vez, ponte a hacer algo. Entonces, las secuelas por COVID-19 en el estado emocional han sido precisamente como tal, una de ellas es la depresión, por el hecho de no estar haciendo sus actividades cotidianas. El hecho de venir a la escuela es una actividad que a ustedes les ayuda, tanto obviamente para aprender, pero también para socializar. Al final del día, aquí pasan la mayor parte del día. Socializan con sus compañeros, tienen a lo mejor problemas con la amiga, con el novio, y estas situaciones que tenemos en el día a día nos ayudan a crear nuestro carácter, nos ayudan a crear nuestra personalidad. Entonces, en estos 2 años que estuvimos confinados, obviamente a lo mejor sí, le hablábamos al amigo o videollamada, porque ya tenemos las tecnologías y esta situación, pero no es lo mismo.
No es lo mismo el hecho de estar frente a frente a una persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Me siento mal, y que la otra persona a lo mejor me agarre la mano y me sienta yo acompañada, a que a lo mejor en tiempo de pandemia yo le diga a alguien por una pantalla, me siento mal, y la otra persona a lo mejor se siente otra cosa, y no me sienta totalmente acompañada como debería, ¿no? Entonces, las secuelas del COVID en la depresión han sido grandes, y más un poco en su edad. Al final del día, este periodo que ya es normal en ustedes de transición se complicó, digamos, aún más, porque es la transición más el confinamiento, más la situación de a lo mejor de alguna pérdida en la familia que haya sucedido, o pérdida de trabajo de los papás, o situaciones que van, digamos, sumándole piedritas a la bolsita que estamos cargando, que no nos han dejado como desarrollarnos de la manera adecuada. Y pues precisamente como mencionaba mi compañera, si la salud física es difícil, la salud mental lo es más. Y muchas personas, hoy en día ya está cambiando, pero todavía antes, hace algunos años, principalmente de la época de nuestros papás o de nuestros abuelos, pues no se creía mucho o no se le daba la importancia a la salud mental como se le da ahora. Por ejemplo, si te da fiebre, vas al doctor, pero a lo mejor si te sientes triste, si te sientes un poco cabizbajo, pues entonces a lo mejor no te llevaban al psicólogo, ¿no? Le decías a tu mamá, me siento triste, y no te llevaba al psicólogo porque como no veía ningún síntoma físico, pues no le daba la importancia que se le daba. E igualmente a posteriori, como mencionaba mi compañera, las secuelas del COVID han impactado mucho porque la escuela principalmente es como que la parte en la que más tiempo pasamos. Es decir, es más probable que conozcas a tu pareja, es más probable que conozcas a tu mejor amigo o que hagas amistades yendo a la escuela. En la escuela socializamos, en la escuela hacemos amistades, convivimos. Entonces gran parte de las personas, no todas, no es una ley, pero gran parte de las personas encuentran a alguien de confianza, conocen a su pareja o a alguien en la escuela. Y al inicio de la pandemia, pues ¿qué pasó con lo del COVID? Pues no hubo clases directamente y posteriormente se optó por las clases en línea. Y seamos sinceros, una clase en línea pues no es igual, ¿no? No es lo mismo estar aquí hablando presente o escuchando al profesor dando la clase que pues a través de una pantalla, a través de tu celular. Incluso yo siento que se pierde un poco de atención, ¿no? No está esta retroalimentación, no está esta parte de conexión. Entonces es muy importante que estas secuelas no repercutan tan seriamente en la vida de los adolescentes, y digo tan seriamente porque de algún modo u otro van a afectar, porque es salud y pues no podemos, tenemos que adaptarnos a las medidas de seguridad. Y como menciona aquí, el estrés, el miedo y la incertidumbre que ha generado el COVID han afectado a muchos niños y adolescentes. El estrés, el miedo y la incertidumbre, porque nunca había pasado una pandemia así, por lo menos no hace muchos años. Cuando fue lo de la influenza, no sé si se acordarán, lo de la influenza, me parece que cancelaron clases como por un mes, tal vez fueron 2 meses, pero después todo siguió normal. Ahora con el COVID ya vamos para 2 años y pico, es decir, es algo que ha durado mucho y la gente tiene miedo. Como mencionaba mi compañera, muchos hemos perdido familiares, a lo mejor muchos perdieron sus empleos y eso causa incertidumbre, eso causa miedo. Por ejemplo, a lo mejor si perdiste a alguien o viste a alguien morir por COVID, vas a salir a la calle con miedo. A lo mejor si sales o te subes al camión, vas a ir como con esta angustia, con este miedo de que no te vayas a contagiar tú también. O a lo mejor no temes por ti, pero dices, a lo mejor llevo el virus a mi casa y contagio a mi mamá. Entonces este miedo presente es una de las secuelas del COVID. Igualmente, como mencioné, pues muchas familias han perdido trabajos y estabilidad financiera durante la pandemia. Conozco varios negocios. A mí me gustaba mucho ir a una tiendita que estaba frente a mi casa y pues ya no está, precisamente por la pandemia. Hubo bajas en las ventas y de hecho hubo mucho devalúo y precisamente la economía se afectó demasiado. Como que, y como mencionaba al inicio, marcó un antes y un después, pero en la economía marcó un boom. Fue como algo que afectó no solo a México, sino a todo el mundo, porque fue una pandemia global. México pues sufrió bastante, pero las grandes potencias, Estados Unidos, China, pues les pegó fuerte también. Entonces precisamente una de estas secuelas, una de estas consecuencias, el miedo y la ansiedad, porque las personas ya no se sienten tan seguras como antes.
y ya estamos volviendo un poco a la normalidad. Ya yo diría, quisiera pensar que lo peor de la pandemia ya pasó, pero aún sigue presente y de hecho el COVID ya nunca va a desaparecer. Es como la varicela, un virus se puede controlar, ya hay vacunas, ya hay tratamientos, pero el virus vino para quedarse. O sea, de aquí a 10 años todavía alguien se va a poder enfermar de COVID, es algo que ya vino para quedarse y pues debemos adaptarnos. Aquí la cuestión es que precisamente hay que aceptar que va a seguir esto para que nos quitemos este miedo, o para más que quitarnos el miedo, podamos superarlo. Porque no es como que salgas a la calle y estés como si nada. Siempre y sencillamente saber que pues tenemos que seguir nuestra vida normal. Tenemos que volver a las escuelas, tenemos que volver a nuestros empleos, tenemos que volver a salir, a socializar y dejar un poco de lado este miedo, porque hay que intentar no normalizarlo, pero de algún modo ayudar en esta cuestión precisamente adolescente a calmar esta cuestión del miedo y de la ansiedad. Bueno, como ya veníamos diciendo, en la adolescencia es importante el contacto interpersonal que tengamos con las personas que nos rodean. El hecho del COVID a lo mejor también nos... el hecho de convivir a lo mejor con nuestra familia fue también complicado, porque a pesar de que a lo mejor vivíamos en la misma casa, el hecho de a lo mejor de un abrazo, de un apapacho, a lo mejor también se quedaba un poquito de lado. Y no porque no quisiera a la otra persona, sino porque simplemente a lo mejor mi hermano tenía que salir a trabajar o mi papá tenía que salir a trabajar y a lo mejor yo estaba en casa y era como de, bueno, mejor de lejitos para evitar cualquier contagio, incluso dentro de la casa. Entonces, este contacto interpersonal que a lo mejor al que estábamos acostumbrados se fue perdiendo un poco. No, ya no es lo mismo a lo mejor. Y de una u otra manera también se va normalizando el hecho de, pues ahorita ya no nos saludamos, pues a lo mejor de la mano o del abrazo o del beso, ¿no? Ya nos saludamos con el puñito. Entonces, esta situación es un poco complicada, ¿no? El hecho de que no puedas saludar a la otra persona, no puedas abrazarlo, no puedas apapacharlo como pues estabas acostumbrado. Entonces, por eso también se entiende el incremento de la depresión en la adolescencia, por este contacto que se ha perdido y que de una u otra manera también vamos normalizando, ¿no? En esta etapa somos muy cambiantes en el hecho de que a lo mejor hoy sí te quiero abrazar y hoy sí te quiero apapachar, pero a lo mejor al otro día ya no. Pero a lo mejor teníamos esta posibilidad de decir, bueno, hoy sí, hoy mañana no, y esa situación, pero ahorita ya se volvió como una rutina, el hecho del puñito y que bueno, adiós, hola y así. Y el hecho de no tener el apapacho a muchas de las personas pues nos cuesta mucho trabajo. Sí, precisamente. A lo mejor siempre antes de la pandemia, a lo mejor te despedías de beso con tus amigas o con tus amigos, a lo mejor les dabas la mano, y ahora ya no, ahora ya es como de lejitos o con el codo o con el puro puño, porque es una cuestión de adaptabilidad. Ok, la prevalencia de la depresión. En 2012, en los adolescentes, la depresión se daba en un 14.6% de la población. En 2018 bajó un poco, fue de 13.6%, y en el 2020 aumentó a 27.3% en abril. Conforme fueron pasando los meses, fue bajando. Ahorita estamos en un 19.7%, sin embargo, a comparación del 2012, esto ha aumentado bastante. Entonces hay que tener, pues digamos, una lupita en esa situación, en el hecho de poder expresar nuestros sentimientos, en el hecho de poder darnos esta oportunidad de hablar con nuestras redes de apoyo, en el hecho de expresar lo que sentimos, porque si no, el hecho de nosotros sentirnos como hablamos en un principio, que somos capaces con todo, muchas de las veces no es así. Y la persona que tiene depresión tampoco es que diga, sí tengo depresión, miren, tampoco es así, ¿no? Comúnmente a lo mejor las demás personas que están a su alrededor la tienen que, digamos, que decirle, sabes que estás cambiando, esta actitud no la llevabas a cabo, o esas situaciones, entonces hay que poner como un poquito. Bueno, precisamente como está viendo aquí en estas cifras, hubo un aumento en la depresión. Siempre ha habido, o sea, la depresión siempre ha existido, es algo que siempre ha estado ahí, pero no fue sino hasta la pandemia que se empezaron a dar cuenta.
Es como, por ejemplo, no sé, antes a lo mejor había una persona deprimida, pero no era por la pandemia, a lo mejor tenía alguna cuestión familiar, a lo mejor tenía algún problema con algún amigo, a lo mejor tenía problemas económicos, pero ahora por la pandemia se suman esos casos, se suman las personas con depresión por cuestiones de problemas familiares, y ahora se suman con las cuestiones de pérdidas familiares o algún tipo de daño causado por la pandemia. Entonces tenemos que se suman los casos de depresión que ya había con los nuevos casos de depresión que se generaron por la pandemia, y pues eso provocó obviamente que las cifras se elevaran. Ok, ahora las redes de apoyo. Las redes de apoyo en ciudad es muy importante, el hecho de que tengan confianza, a alguien, ya sea dentro de su familia, con sus amigos o con los maestros. Yo sé que a lo mejor varios pues tenemos amigos, ¿no? Pero no es la misma confianza que le tenemos a una que a otra, ¿no? A lo mejor a una le podemos hablar de nuestros problemas emocionales, de cómo nos sentimos, a lo mejor incluso podemos llorar con esa persona, pero no con todos podemos hacerlo. Entonces, que tengan bien identificado la persona a la que le pueden contar todo, sintiéndose ustedes a gusto, en el hecho de que los escuchen, que no los juzguen, que los guíen, digamos, por el camino correcto, y el hecho de tener, sobre todo, una red de apoyo en familia. Yo sé que a veces es complicado comunicarnos con los papás, porque a lo mejor nos da pena cierta situación, porque a lo mejor sentimos que nos juzgan, sentimos que incluso nos regañan por alguna decisión que a lo mejor tomamos que para nosotros fue la correcta, pero al momento de a lo mejor expresárselo a mamá o papá nos regañan, ¿no? Y a lo mejor dices, híjole, yo me sentía muy orgullosa a lo mejor de la decisión que había tomado, pero en ese momento ya no me siento tan seguro. Entonces, sí tener bien identificada esta situación y tomarnos el tiempo, sobre todo, de sentarnos con nuestros papás y decirles, ¿sabes qué? Yo me siento así, pero necesito que tú me escuches, necesito que no me juzgues, que nada más abras el oído, que nada más me tomes atención en esta situación. Pero sí, creo que muchas de las veces el hecho de que a lo mejor una vez platicamos con ellos y nos juzgaron, nosotros nos retraemos y decimos, bueno, ya no te cuento nada. Comúnmente es el ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué es bien? No andamos en esa situación. Entonces sí creo que es muy importante la comunicación asertiva con ellos, el hecho de podernos sentar con ellos y explicarles cómo nos sentimos o cómo nos hacen sentir ciertas actitudes que ellos pudieran llegar a tener con nosotros, porque al final del día, pues nuestros papás no son adivinos, son papás, ¿no? Son seres humanos, que al final del día también siguen aprendiendo como nosotros. Entonces, el darnos la oportunidad de hablar con ellos y de explicarles cómo nos sentimos en esta situación es importante. Con nuestros amigos, pues nosotros sabemos con quién sí platicar ciertas cosas y con quién de plano no. Y con los maestros muchas de las veces tenemos afinidad con cierto maestro, porque nos da la confianza, porque nos da esa apertura, porque nos da a lo mejor consejos que para nosotros son pues buenos en el momento, ¿no? Entonces, tener esa confianza de acercarnos a cualquiera de estas personas y pues no tener pena de decir, ¿sabes qué? Me siento mal, me siento triste o estoy muy enojada y no sé por qué, y que esta persona nos pueda guiar para sentirnos mejor. Precisamente ahorita se tocó un tema muy importante, y es que a lo mejor no es que te dé pena, pero muchas personas no dicen cómo se sienten. El ser humano tiene la mala costumbre de que siempre se oculta todo. Es decir, el ser humano muy difícilmente te va a decir cómo está. El caso más conocido, ¿no? A lo mejor si ves a tu novia enojada y le dices, ¿qué tienes? Te va a decir, nada. O a tu novio, ¿qué tienes? Ah, nada, todo bien. Las personas nunca dicen lo que sienten. Y eso acumula este malestar. Imaginemos que la mente es como un hoyo express. Y estas emociones son la forma que tiene la mente de evitar acumular presión. Si estás triste, es sano que llores. Si estás enojado, es sano que grites. Pero ¿qué pasa cuando todas estas emociones te las guardas? Al no expresar tus emociones, al no expresar cómo te sientes, esto te va a generar un malestar. Entonces, es muy importante que con alguna red de apoyo, ya sea tu mamá, tu papá, a lo mejor algún amigo, a lo mejor tu pareja, algún maestro con quien tengas confianza, ¿sí? Alguna otra persona de este círculo con la que tú cuentes,
es importante que tú le externes tu situación, es importante que le digas cómo te sientes. Porque pareciera algo muy fácil, pareciera algo muy sencillo, pero la verdad es que pues, las personas no lo hacen. O sea, es sencillo hablar con alguien, puede ser difícil, a lo mejor es un tema muy duro, a lo mejor es un tema complicado, pero hay que sacarlo, hay que contarlo. ¿Tienes alguna emoción que te atormente? Tienes que decírsela a alguien. Es sano. Si no lo dices o te ocultas esa emoción, te va a causar un daño a largo plazo. Entonces es muy importante esta cuestión de redes de apoyo. Necesitas tener a alguien con quien contar, y si por algún motivo no cuentas con alguien de la familia o de amigos, pues existe también la opción de la terapia, ¿no? Precisamente con un terapeuta puedes desahogarte. Entonces también podría ser una opción la terapia como tal. También la situación ser un poco empáticos. A veces decimos comentarios sin pensar. A lo mejor sí estamos con un amigo o con alguien que está llorando, a lo mejor el instinto es decirle, ay, no llores. Porque al final del día el ver a alguien más llorar es incómodo. Porque a lo mejor no sabes cómo actuar, no sabes qué decirle, no sabes cómo, digamos, consolarlo. Y la primera respuesta es, ay, no llores, ya va a pasar, échale ganas. Pero esa situación al final del día pues no le ayuda a la otra persona. Hay que ponernos un poco en los zapatos del otro y decir, bueno, si yo estuviera en esa situación, ¿qué quisiera que a mí me dijeran? O qué quisiera que, cómo me apapacharan a lo mejor, ¿no? Entonces, ser un poco más, pensar antes de decir las cosas, pensar en cómo voy a sentir a la otra persona a la hora de a lo mejor darle mi opinión o de apapacharla, y pues con esa situación vamos, digamos, mejorando nuestra comunicación con nuestras redes de apoyo. Y aquí también entra la parte de los estereotipos. A lo mejor si ven a un hombre llorar, dicen, los hombres no lloran. Es muy común, bueno, a mí no me ha pasado, pero seguramente conocen a alguien, o ustedes mismos, siendo hombres o siendo mujeres, les han dicho que llorar es signo de debilidad, ¿no? Les han dicho, llorar es para débiles. O si te ven llorar, pues creen que eres débil. Pues la realidad es que no. Entonces también entraría mucho esta cuestión de que hay que normalizar las emociones. No por sentir algo eres más débil o más fuerte. Hay que priorizar la salud mental. El hecho de la cuestión de las emociones, como decía mi compañero, el hecho de que si quiero llorar, pues darme la oportunidad de llorar. El hecho de que si estoy enojado, a lo mejor darme el tiempo, un tiempo a solas. Si quiero gritar, si quiero, no sé, algo para poder sacar ese enojo. Obviamente algo que no dañe su salud, ¿verdad? Sino algo, digamos, saludable para ustedes, que encuentren algún método, a lo mejor hacer ejercicio, no sé, escribir, leer o escuchar música, algo que los puedan, digamos, apartar de esa situación. Y el hecho de que ustedes reconozcan sus emociones. Muchas de las veces a lo mejor se sienten tristes, se sienten enojados, pero ustedes mismos no saben reconocer esa situación. Entonces, darse un tiempo de conocerse a ustedes mismos, el hecho de decir, bueno, cuando estoy triste me siento así, cuando estoy enojado me siento así. Y a lo mejor esta situación que hice algún día, a lo mejor si me sentía triste y escuché una canción o vi una película me hizo sentir mejor. Bueno, ir identificando las herramientas que tenemos a nuestro alcance y las herramientas que cada uno de ustedes les puede servir para mejorar este estado de ánimo. Sí, precisamente, y como mencionábamos, evitar algún tipo de actividad que nos sana. Por ejemplo, a lo mejor si estás triste y jugar fútbol te hace sentir mejor, pues es sano que juegues fútbol, ¿no? A lo mejor alguna película que desahoga, algún videojuego, a lo mejor leer un libro, o simplemente tener una conversación con alguien. Pero ya si lo que te desahoga es a lo mejor consumir algún tipo de sustancia, alguna droga, pues ahí ya no sería sano porque estaríamos creando otro problema. Entonces es importante que tengamos estas actividades para desahogarnos, como los hobbies, ¿no? Que son actividades que disfrutamos y a lo mejor cuando nos sentimos mal, pues estas actividades nos ayudan precisamente a distraernos un poco. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir al cine cuando estoy muy pensativo, me gusta ir al cine para desconectarme. Y de hecho, la misma propaganda del cine, había un comercial que te decía, ¿no? Venimos aquí al cine a desahogarnos, a desconectarnos y pues concentrarse en la película. Entonces hay muchas actividades, como mencionaba, la música, los juegos, etcétera, para precisamente sanarte a ti mismo o por lo menos ayudarte a ti mismo
distrayéndote con otra cosa y haciendo actividades con las que te sientas cómodo. Bueno, algunas de las actividades pueden ser actividades recreativas al aire libre por la situación de la pandemia, que sabemos que no podemos estar a lo mejor en un lugar mucho tiempo sin ventilación. Entonces optar por alguna actividad al aire libre. Los juegos en familia, muchas de las, bueno, hoy en día con la situación de las tecnologías hemos dejado de lado como la convivencia en la familia. Entonces creo que es, digamos, necesario y bonito el hecho de volver a conectar con nuestros hermanos, con nuestros papás, un juego de dominó, una lotería, un juego de mesa, cualquiera que tengan, el hecho de, no sé, una tarde en domingo, que lo puedan organizar. Yo sé que a lo mejor es más fácil ir y ver mi programa favorito que está pasando en la tele, o escuchar una película, o escuchar música, pero esta convivencia en familia es saludable. Entonces, el hecho de organizarlo podría ser favorable para ustedes. Y la atención psicológica, al final del día siempre el hecho de acudir a terapia, muchas de las veces es necesario. Muchas de las veces el hecho de que alguien más nos escuche y nos guíe es pues favorable para nuestra salud mental. No lo tenemos normalizado como tal. Como les comentaba, el hecho de ir a un doctor es complicado, ahora el hecho de ir a un psicólogo se vuelve doblemente complicado. Pero al psicólogo a veces es necesario, por algunas cuestiones que tenemos, que a lo mejor con el consejo de mi amiga pues no me bastó, no me sentí mejor. Necesito a alguien más que me escuche, que me guíe, que me diga cómo puedo hacer una u otra cosa. El hecho de sentirme bien conmigo mismo. El psicólogo no está ni para juzgar, ni para regañarnos, mucho menos. Simplemente es para escucharnos, para guiarnos, para decirnos, no sé, para hacer que nos conozcamos un poco más. Para eso es la terapia. Y una opción de terapia, yo sé que muchas de las veces el hecho de lo económico es un impedimento, el hecho de pagar una terapia, pero bueno, una de las opciones que en el DIF manejamos es el hecho del servicio de orientación psicológica. Este servicio de orientación psicológica se da por videollamada o por chat, según el usuario lo solicite. Y precisamente esta situación de hablar con alguien más en el teléfono o por videollamada, que nos escuche, que nos entienda, que no nos va a juzgar, que va a tener un oído abierto para nosotros y nos va a guiar, ¿no? Y este servicio es gratuito y es para todas las edades. Quien quiera pues hacer uso de él es completamente, pues digamos, bienvenido. Por favor. Igualmente, como menciona aquí, es confidencial. Es decir, tú puedes tener la confianza de ir con un psicólogo y con un terapeuta y todo lo que se hable ahí va a ser confidencial. Por ejemplo, a lo mejor tienes una situación muy fuerte que no quieres que se enteren tus papás, vas al psicólogo, te cuentas esta situación y el psicólogo no tiene por qué ir a decirle a tus papás. Todo lo que se cuenta ahí es completamente confidencial. Y bueno, aquí están los números de contacto, las sesiones de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Quien lo quiera solicitar, pues está abierto para todos ustedes. Para ustedes, para amigos, para papás, para abuelitos, para todas las edades. Y pues es una herramienta que pueden tener ustedes, a lo mejor si un día se sienten muy mal, no saben a quién acudir, no saben qué hacer. El hecho de hablar a esta línea les puede ayudar un poco a aliviar sus emociones o lo que sea que estén cargando en este momento. Para eso es esta línea. Y bueno, por nuestra parte sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención, por su presencia el día de hoy. Y espero que bien o mal hayan aprendido un poquito. Yo sé que fue muy rápido, pero un poquito de lo que hoy les hablaba. Es importante abordar el tema de la depresión con los chicos, el hecho de que ellos conozcan los síntomas que tiene la depresión, para que lo identifiquen, no tanto en ellos, a lo mejor en las personas que tienen a su alrededor, que también son adolescentes, y el hecho de que a lo mejor puedan transmitir esta información, y el hecho de que
a lo mejor identifiquen ciertos síntomas en ellos, el hecho de que se sienten tristes, se sienten enojados, lo puedan platicar con sus papás, con los maestros, con los amigos, para que tengan algún apoyo, ¿no? Al final eso es lo que buscamos, que ellos se sientan mejor, que conozcan y que tengan esta comunicación asertiva con las personas que están alrededor de ellos. Sí, precisamente como que hay que normalizar un poco esta cuestión de las emociones, ¿no? Como mencionaba al inicio, las personas siempre se guardan todo lo que sienten. Muy difícilmente expresan cuando están enojadas, no ven a alguien, no saben que alguien está triste hasta que ya lo ven llorando. Entonces hay que enseñar a los chicos que no es sano guardarse las emociones y que la depresión, así como muchas otras enfermedades mentales, pues surgen precisamente por un mal manejo emocional. Las emociones son muy importantes en el ser humano y hay que saber cómo manejarlas. La familia es nuestro primer vínculo con la sociedad, digamos así. Entonces, sí depende mucho, pero también depende de la personalidad del chico, del adolescente. Muchos de los adolescentes son muy introvertidos o muy extrovertidos. Entonces, encontrar como un balance en esa situación es complicado, en el hecho de los cambios que tienen a esta edad, el hecho de, sí, la pandemia no ayudó en nada, el hecho de que no puedan a lo mejor convivir con alguien más de manera cercana, no les ayuda, ¿no? En esta situación de control de emociones, de poderse comunicar asertivamente, ¿no? Que esa es como la problemática en los adolescentes, no saben comunicarse asertivamente, o saben comunicarse, o no saben comunicarse, o saben comunicarse a gritos, ¿no? Entonces esto genera más conflictos, ¿no? Sobre todo con los papás o con los maestros, ¿no? Que sí, un poco al adulto se le olvida que pasó por esta etapa, ¿no? Que pasó por estos cambios emocionales, que pasó por estos cambios que tampoco fueron fáciles para ellos, pero como ya es adulto, para la sociedad es como de, te tienes que comportar de cierta manera porque ya eres adulto, ya alcanzaste cierta edad, ¿no? Sí. Entonces, al adolescente sí hay que meterlo, digamos, como en cintura, pero a veces no es la manera, ¿no? A gritos. La salud física es complicada, el hecho de acudir a un doctor a veces es como de, pues si tengo el medicamento en mi casa, pues me lo tomo, ya sé que me funciona en algún momento, ¿no? Ni que estuviera loco, ¿no? Sí. Ajá. Entonces no voy tanto al médico, entonces si no voy tanto al médico, que es algún dolor que sí siento que lo tengo bien identificado dónde está, menos voy a ir a un psicólogo. Sí, de hecho desde la psicología esos son los factores ontogenéticos y epigenéticos, que es precisamente como dices, la educación. O sea, los factores son tres, pero bueno, los filogenéticos ya son más biológicos, pero los ontogenéticos y epigenéticos precisamente mencionan los modos de crianza y el ambiente. Es el ambiente el que moldea al ser humano. O sea, desde que somos niños o desde que somos incluso adolescentes o incluso ya en una edad adulta, el ambiente va a definir qué tipo de persona eres. Por ejemplo, si creciste en una familia donde es normal hablar con groserías, pues es normal que cuando tú crezcas hables con groserías, porque es algo que fue normal para ti. Igualmente, si creces en una familia religiosa, puede que cuando crezcas seas religioso. Entonces, todo el ambiente es lo que te va a afectar. Si creciste en un ambiente que es amable, que es cariñoso, pues tú vas a crecer como una persona a lo mejor más paciente. Si creciste en un entorno de mucha violencia familiar, pues entonces a lo mejor tu modo de crianza fue más autoritario. Como mencionabas esta cuestión, si a los papás se educaron a sus hijos de manera muy exigente, muy estricta, pues a lo mejor pues son como son, ¿no? Igualmente si los criaron de una manera más complacente, una manera más cálida, sí, o incluso los que consienten demasiado a sus hijos, ¿no? Está la línea de atención psicológica del DIF, que está en las oficinas centrales de DIFEM, que es en Toluca. Es una atención vía telefónica o por chat, dependiendo de cómo la persona se sienta más a gusto. Entonces es una línea telefónica y los números son 800-710-2496 y el 800-2213-1090. Cualquier persona, adolescente, niño, mamás, abuelitos, cualquier tipo de persona puede llamar a esta línea para poder pues hablar con un psicólogo como tal, certificado, con todos los papeles de la ley, para que pues, los puedan orientar con... A veces necesitamos que alguien nos escuche y el hecho de a lo mejor no ver a la persona o no conocer a la persona es un poquito más fácil abrirnos, ¿no? Porque a lo mejor no nos va a juzgar, no tiene, digamos, un antecedente de nuestras vidas
para decir, es que hiciste esto antes y te juzga, ¿no? Entonces, es una buena opción para los chicos o para cualquiera que quiera esta atención y es totalmente gratuita. Sí, como tal la salud mental no tiene edad, es decir, puede sentirse listo un niño así como puede sentirse listo un adulto o un anciano, porque la verdad las emociones y la salud mental es general.